Buenas, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos una conversación con Sebastián Salazar, que es ingeniero, Así es. consultor en estrategia, es coautor del libro Colombia Ganadora, que lo escribiste con tu padre Alejandro Salazar, que fue el fundador de Breakthrough. Es una compañía consultora que tú ahora manejas, donde ustedes hacen estrategia organizacional, digamos, enfocada en Empresarial, sí. en las ventajas que tienen las organizaciones. Y ustedes en este libro de Colombia Ganadora, como ya lo habían hecho en un ejercicio anterior, están trasladando esa metodología también para aprovechar esas capacidades y esas ventajas que tiene hoy el territorio. ¿Cierto? Que en resumidas cuentas, digamos, eso es la estrategia emergente. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy bien? Dejemos de hacer lo que no hacemos perfecto. Enfoquémonos en esto, que esta es la estrategia. Así Y de es. ahí se desglosan una cantidad de cosas. Bueno, pero ¿por qué se dio el origen de este libro? Eso fue una conversación de padre e hijo, un pendiente, una necesidad de hacerle un aporte al país, porque De todo un poco. Yo te diría que el origen del libro se da. Nosotros siempre hemos sido apasionados por la estrategia. Eh, Tenemos una visión particular, distinta sobre qué es la estrategia y cómo se practica. Y nosotros hemos tenido en nuestra consultora la oportunidad de practicar la estrategia en múltiples dimensiones. Hemos trabajado con compañías, con equipos de fútbol, inclusive, ¿se puede decir cuál o no? con Nacional, imagínate. Pero la pregunta es si la estrategia podía ser una disciplina aplicada no solo a las compañías en sus ejercicios de crecimiento, sino a la pregunta de cómo desarrollar una región. Siempre estuvo ahí. Y en los últimos años, en Antioquia, hicimos un caso muy importante que fue la estrategia emergente de Antioquia, donde desarrollamos muchas ideas sobre cómo llevar la estrategia al mundo de las regiones. Y desde ahí, pues quedó el pendiente, oiga, ¿por qué no este ejercicio exitoso que hicimos en Antioquia, por qué no lo escalamos y lo llevamos a Colombia? La estrategia tiene muchas cosas para decir sobre el desarrollo colombiano y un poco el libro es acerca de eso. Como vos planteabas, es acerca de plantear una estrategia para que Colombia pueda dar realmente un salto y desencadenar una era de prosperidad. Yo te quiero contar una historia personal que yo tengo con la estrategia emergente. La estrategia emergente salió a finales del 2021, ¿cierto? Así es. A mí me la recomendaron mucho y cuando yo me la leí, a mí me marcó mucho. Me marcó mucho, sobre todo por ese hecho de lo que planificamos nosotros generalmente nunca es lo que sucedió. Cierto, yo llevaba 20 años haciendo presupuestos que no coincidían, donde el producto estrella no era el que nosotros queríamos impulsar, entonces empezar a pensar un poquito más en cuáles eran las capacidades y a potencializarlas, hacer renuncias. Ese año no hice presupuesto. Y coincidencialmente, después de 23 años de yo tener esa empresa, eso dio lugar a un salto Qué bueno. grande en el crecimiento de la empresa y dio lugar a un evento. O sea, yo le creo mucho a ese tema y también a esa necesidad que tenemos. Yo creo que lo decía en un libro que tiene Alejandro Gaviria que se llama Palabras Pendientes, creo. La otra vez, inclusive en la conversación con él, me equivoqué de nombre, espero que no lo repita. Él cita a Joaquín Machado de Asís y que habla de esa insistencia latinoamericana en cambiar las cosas por medio de leyes, de decretos, de planes. Y yo creo que yo inclusive por eso estudié Derecho, ¿cierto? Por ese atajo que queremos de solucionar todos los problemas que nosotros tenemos como sociedad desde una ley. Y eso me parece muy importante de la estrategia emergente, que cambia un poquito Totalmente. como todo ese... Es una cruzada contra los planeadores en las compañías y en la sociedad. Bueno, yo no sé si vos sabías que yo fui director de planeación de Medellín. Sí, no, lo tengo claro, lo tengo claro. O sea, es una cruzada contra nosotros, los planificadores. Y sí, yo diría que en una dimensión, claro que sí, nosotros en el libro somos críticos de la tecnocracia colombiana. Creemos que aunque ha habido aciertos en los últimos 60 años de Colombia y ha habido una dirección de progreso, pues ha sido realmente un ejercicio
bastante tímido, un crecimiento pues 3%, 2% anual, lento, lento. Y ustedes hablan, hay algo muy importante y es una invitación también a construir sobre lo construido. Sí. ¿Qué significa eso en un país que se quiere reinventar cada 4 años? Mira, Michael Porter decía que lo único común a la mayoría de compañías ganadoras era la continuidad estratégica. Construir algo que valga la pena, algo valioso, algo que tenga ventaja, que sea difícil de imitar, siempre lleva tiempo. La ventaja se acumula en el tiempo. Entonces, entender de dónde viene uno, cuáles han sido sus ventajas para poder construir y catalizar sobre ellas, yo diría que es de lo más importante para tener un impacto concreto, real y transformador. Los ejercicios adanistas que buscan refundar terminan siendo ejercicios netamente aspiracionales y terminan siendo ensoñaciones que son poco transformadoras al final. Y ahora que lo estás diciendo, yo creo que de ahí puede ser el éxito de Medellín. Nosotros siempre hemos hablado de unos buenos y sucesivos gobiernos que han, digamos, le han dado continuidad a muchos proyectos. Totalmente. Hay algunos países, digamos, o sea, yo no sé inclusive si la democracia sea un problema para estos temas de continuidad, porque hay algunos países que han logrado darle continuidad porque la democracia, digamos, ha cesado durante un tiempo. Digamos, yo me refiero al caso de Chile, de Singapur. O sea, cómo encontramos la continuidad dentro de la democracia, pero siento que eso puede ser voy a decir algo parte del éxito. Voy a ser muy polémico, pero yo creo que en el fondo el capitalismo y la continuidad estratégica son más relevantes a la hora de producir crecimiento y prosperidad para un país que la democracia misma. Yo creo que la democracia es importante, la democracia en muchos sentidos protege, pero cuando uno ve los últimos 80 años del mundo, pues no es cierto que sea la panacea ni la única fórmula para el desarrollo. Creo que hay múltiples ejemplos que muestran que en cambio el mercado, conectarse al mercado y tener continuidad en ello es más importante. Yo no quiero dejar esa idea en el aire. Yo creo que la democracia, lo más importante de la democracia es la defensa de la libertad, ¿cierto? Lo que sucede es que a veces el exceso de democracia inclusive menoscaba la libertad, y sobre todo la libertad económica. Y eso hace que mucha gente al final termine atada a otras cadenas más grandes, o sea, termina siendo como una especie de espejo, pero no quiero, digamos, dejar aquí en el aire que la democracia no es el mejor sistema, por imperfecto que sea, que nos permite a todos tener sobre todo esa libertad de poder escoger, que es tan importante y que no valoramos porque hasta que no la perdemos, ¿cierto? Que eso fue, digamos, lo que se puso en riesgo ahorita de pronto con este gobierno que, gracias a Dios, está que termina. Totalmente. Bueno, Sebas, ¿cuál es la idea central que ustedes, mejor dicho, si pudiera resumir la idea central del libro en una sola frase, ¿cuál es esa? Estamos en un gran cambio de era. Parte de la crisis que todos sentimos, de la polarización, tiene que ver realmente con que hay un gran cambio de era en el mundo que tenemos que entender qué significa para Colombia. Porque Colombia puede ser un gran ganador de esa nueva era si tenemos una conciencia superior sobre nuestro valor y ventaja y si actuamos en esas direcciones. Hay muchas razones estructurales de fondo para pensar que Colombia puede tener unas siguientes 2 décadas de muchísima prosperidad desde que estemos dispuestos a hacer elecciones difíciles y a concentrarnos en nuestra zona de ventaja. Bueno, hablemos de esa estrategia emergente, de esa idea que ustedes proponen en Colombia Ganadora. A mí me gusta mucho ese primer análisis donde se planea que el tema no tiene que ver con el intercambio de bienes, con la exportación, sino la capacidad de intercambiar valor. Totalmente. Y yo ahí te tengo otra teoría, pero ahorita te la cuento. Bueno, y ustedes empiezan a hablar de diferentes capitales, que hay que evaluar cuáles son los capitales que tiene o una organización, en este caso un territorio como el tema de Colombia, donde ustedes también proponen que sea, digamos, analizado en regiones. También más adelante llegamos a eso. Pero digamos con esos capitales que son el financiero, el social, el humano, el memético, el físico, que me faltaba, que es muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy unas ventajas geográficas, y el memético.
¿Cómo está hoy Colombia en ese tema de capitales? O sea, ¿dónde están hoy nuestras fortalezas y nuestros déficits más críticos en capitales? Yo te diría lo más importante es entender eso. Colombia no fue un país ganador en exportaciones en el mundo globalizado. Hay que partir de allí. Es decir, la apertura como plan estratégico para volver a Colombia un país, un tigre asiático, fue fallido. La estrategia emergente, sin embargo, ha sido interesante. Colombia en los últimos 30 años se ha vuelto un mucho más efectivo intercambiador de valores. Y cuando vos estudias y expandís el análisis más allá de flujos comerciales y entendés flujos de intercambio a través de todas esas formas de capital, pues Colombia sí dio un salto de calidad de los 90 para acá, que es muy importante entender, porque lo que Colombia se ha destacado es, Colombia dio un salto de calidad como recibiendo inversión extranjera y produciendo multilatinas y compañías que se internacionalizaron exitosamente. Colombia dio un salto de calidad, lo está dando en flujos de turismo. Colombia recibió inmigración como nunca antes, que nos ha servido para enfrentar nuestra debacle demográfica, para ser un país más dinámico. Colombia está exportando exitosamente servicios, es decir, no cajitas, sino bytes, intercambio de bytes y de gente. Y Colombia en eso ha sido mucho más exitoso. Colombia hoy en día, su capital memético, la marca Colombia, los artistas de Colombia, Eso es importante todos aclararlo. han dado... El capital memético es qué significa Colombia, ¿cierto? Exacto, qué significa Colombia, cómo se distribuyen las ideas, cómo se esparcen las ideas de Colombia en el mundo. O sea, capital memético es que uno llega, o llegaba, ¿cierto? Para ser justos, llegaba al exterior y le preguntaban por la coca o Exacto. por Pablo Escobar. Ese era el capital memético que tenía Colombia, que era negativo o eso es positivo también. Que exista cualquier tipo de capital es positivo. Yo creo que no, yo creo que en el fondo había algo de negativo en esa conexión, pero igual siempre es mejor que hablen de uno. O sea, es mejor eso hacer totalmente irrelevante, esa es mi opinión, digamos, sobre el tema, pero lo cierto es que una capitalización enorme en esa dirección. Hoy en día, si Colombia fuera, si uno mide los artistas de Colombia en Spotify, Colombia sería el quinto país del mundo con más reproducciones de sus artistas en Spotify. Es decir, ha habido un salto de calidad en muchos temas muy relevantes donde Colombia se ha destacado y está en la lista corta del mundo. Bueno, pero entonces, ¿en dónde tenemos ventajas en términos de capital y en dónde tenemos déficits? No, yo te diría que empecemos entendiendo Colombia en la última era, en los últimos 30 años, yo te diría que tuvo tres grandes temas donde ha sido muy destacado. El primero, Colombia tuvo unas alianzas público-privadas a la luz de las reformas de los 90 que han sido muy exitosas, que están hoy bajo amenaza, pero que en todas ellas Colombia hoy en día ubica puestos destacados en el mundo, en la salud, en la vivienda, en pensiones, en energía, en todas y en infraestructura en general. En todas ellas ha habido unas alianzas público-privadas en las que Colombia se ha destacado. Colombia hoy tiene uno de los 20 mejores sistemas de salud del mundo. Colombia hoy tiene el 12º mercado interno de pasajeros aéreos, cuando antes no lo tenía. Colombia en todas ellas se ha destacado y ha tenido logros muy importantes, por un lado. Y por el otro lado, te diría que Colombia, como intercambiador de valor, ha sido un ejemplo de país en el desarrollo de muchas industrias, lo que llamaba Clayton Christensen Market Creating Innovation, innovación enfocada en cerrar brechas, en inclusión, en abrir mercados para que haya cada vez más clase media. Colombia en inclusión financiera tiene una de las 10 billeteras digitales más grandes del mundo en Nequi. Colombia, por ejemplo, la moto le ha permitido a una cantidad de gente moverse, es el 7º mercado de motos del mundo. Eso ha sido fundamental para consolidar clase media. Colombia, por ejemplo, en el hard discount, el D1, es uno de los 14 países con más tiendas de hard discount del mundo. Entonces,
Colombia, lo que hablábamos del mercado aéreo, es decir, Colombia pasó de la mula al jet. En muchas industrias vos te encontrás historias donde Colombia ha sido un adoptante temprano o de regulación como las 5 APPs o de tecnologías que le han permitido construir nuevos modelos de negocio para llevar desarrollo a cada vez más gente. En eso también se ha destacado Colombia. Y por último, yo te diría que Colombia se ha destacado, y lo hablábamos, siendo una fuente de multilatinas. Colombia ha sido realmente una meca de multilatinas y una meca inversionista en Latinoamérica. Y en exportación de servicios. En esas cosas, Colombia se ha destacado muchísimo. Detrás de eso hay capital social, capital económico, capital físico, en el sentido de que somos un hub y estamos en una ubicación muy importante. En todas ellas tenemos ventajas y hay que explotarlas. Pero yo siento, interpretándolo desde el punto de vista del lector, que a todo eso que estás mencionando redunda en un tema de capital financiero, que es un gran valor que estamos intercambiando. Sí, es decir, sí, pero no. Te voy a hacer un pushback en este sentido, y es que las compañías son la fuente más importante de capital social de cualquier sociedad. Es decir, capital social no es fundaciones o no es gastar plata del gobierno en gente. El capital social es la capacidad de una sociedad para cooperar en pos de grandes cosas. Y el mejor vehículo para la cooperación son las compañías. Las compañías son la fuente más importante de capital social. Cuando una compañía colombiana gana en el mundo y produce cada vez más trabajo para cada vez más gente, pues eso es capital social. Entonces, te diría que esos éxitos de Colombia tienen una huella de capitales en capital social, capital económico, capital físico por la ubicación, capital memético, donde Colombia se ha destacado de maneras importantes. Entonces te diría que más que intentar ver cuál es la ventaja generalizada y decir hay una forma de capital en la que no tenemos capital, yo te diría que uno siempre tiene en la combinación cómo encontrar cómo ganar. Es decir, lo importante es entender la huella de todos, pero en todos uno puede tener ventajas y desventajas, y la pregunta es qué enfatizar y dónde concentrar recursos. Y lo que yo te decía ahorita, que yo tenía una teoría que te iba a mostrar, jugando un poquito con la teoría de la estrategia emergente y cómo aplicarla a un país. Entonces, volvemos a lo básico. La teoría de la estrategia emergente es qué es lo que hago, porque sí, lo que hago bien es la estrategia y en eso me tengo que enfocar. Entonces, tú mencionabas una cantidad de temas, el hard discount, el tema de vuelos internos, de exportación de talento, pero, y yéndonos inclusive al capital físico, también yo creo que aquí falta un análisis. Sí. Y es lo que hemos dejado de hacer. ¿Y dónde estaba eso? Estaba también en el libro. Había un ejemplo de las exportaciones de bienes y servicios. Y decía que nosotros exportábamos 50.000 millones de dólares, que era lo mismo que exportaba Chile solamente en cobre. Así es. Y aquí tenemos toda esa potencialidad. Aquí Así tenemos una mina de cobre como Quebradona, que inclusive tiene una cantidad de aspectos técnicos, ambientales, regulados para empezar a hacer minería bien, porque es que si la minería no se hace bien, toda se hace, y la están haciendo ilegalmente, y eso le está dando recursos a los grupos criminales. Entonces, utilizar eso para poder desarrollar el Estado y generar un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, en Singapur, que nos permita dar un salto cuantitativo de 20, 30 años en términos de infraestructura, ¿cierto? De pronto eso se puede jugar con eso, porque mira que no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que dejamos de hacer. Sí, yo creo que lo que tenemos que entender es de dónde viene y para dónde va Colombia. Yo creo que hay que pensar con ambición. Nosotros precisamente en el libro estamos planteando que el modelo colombiano tecnocrático pues ha sido insuficiente. Tiene algunas cosas que rescatar, pero ha sido insuficiente. Y entonces, claro, hay zonas donde podríamos estar haciendo muchísimo más, que hay que catalizar. Yo te diría que en esas definitivamente hay muchísimo por hacer en esas direcciones. Sí. Bueno, y hay otro punto. Ustedes hablan de los determinantes que definitivamente tienen algo en común, y es que no se pueden controlar. Exactamente. ¿Cierto? Que tienen que ver con la demografía, que nosotros está cambiando nuestro perfil demográfico, es decir, nos estamos envejeciendo, y ustedes dicen que tenemos que volvernos un país rico antes de envejecer, ¿cierto? Que eso es importante poder lograrlo. La geografía, la cultura, el capital social, la dinámica internacional, este punto es importante, y la tecnología.
Y en ese punto de la dinámica internacional, ustedes hacen una relación de unos ciclos que nos hacen, mejor dicho, ustedes hacen un análisis de unos ciclos de Estados Unidos con unos ciclos de Colombia y dicen que Colombia depende de los ciclos de Estados Unidos y que nosotros hemos estado mirando de pronto más a Europa, menos a Estados Unidos, que es un aliado nuestro natural por una de esas variables geográficas que estamos más cercanos. Por ejemplo, es que nosotros estamos más cerquita del este de Estados Unidos que México, ¿cierto? Totalmente. Que es digamos, el centro manufacturero de Estados Unidos. Y que entonces, dependiendo de esos ciclos, con un rezago de 7, 12 años, y a mí me gustan mucho todos los análisis, que entiendo que tú eras el encargado en el libro de hacer todos esos análisis de datos, de gráficos. Sí, así es. Y todo tiene como una base ingenieril. Y en este, yo digamos, me pareció que es coincidencial, pero que no había como ese rigor que permita, pero ¿por qué estamos atados a esos ciclos? No sé si yo lo dejé de ver, si nos puedes aclarar eso. Es decir, el por qué estamos atados a esos ciclos tiene que ver con que, primero, es una muy mala idea intentar entender la historia de Colombia desde la parroquia. En general. Pero ¿cómo llegaron a hacer ese ejercicio de 70 años Exacto. con ese rezago? No, entonces, lo primero que hay que entender es que la historia de Colombia no se puede entender solo desde la coyuntura colombiana, hay que entenderla desde la historia del mundo. Y nosotros lo que planteamos es que no es solo la historia del mundo, sino sobre todo la historia de Estados Unidos. En general, los geopolíticos americanos, George Friedman, pero varios, hablan de que la historia de Estados Unidos se puede entender a través de 3 grandes ciclos institucionales. Entonces nosotros lo que planteamos es, oiga, esos ciclos institucionales que en Estados Unidos duran más o menos 80 años y que están condicionados también por ciclos tecnológicos, porque al final la política, sí, uno le pone mucha atención, pero lo que cambia realmente al mundo son los ciclos tecnológicos, el avance. Pues nos terminan marcando y nosotros básicamente lo que hacemos en el libro es entender y reinterpretar la historia colombiana a la luz de esos ciclos americanos. Y lo que nos damos cuenta es que conversan muy bien, es decir, la historia colombiana, entenderla lejos de Estados Unidos es no ver la película. Todas las dinámicas relevantes colombianas están íntimamente ligadas cuando uno se va a ver los hechos a cosas que ya estaban pasando en Estados Unidos. Y entonces, si usted no pone énfasis sobre qué está realmente pasando en Estados Unidos, cómo Estados Unidos está transformándose, no va a poder entender Colombia. Esa es un poco la tesis central, y la evidencia ahí hay mucha. Por ejemplo, Miranda, el padre de la independencia, el precursor y el que, digamos, el formador de Bolívar, luchó en la Guerra Civil Norteamericana, se formó allá. Entonces, intentar entender la independencia colombiana sin el ingrediente de que años antes había habido una exitosísima revolución de unas colonias contra su imperio, pues no estás entendiendo las fuerzas de facto que realmente están en juego. Y eso en general nos pasa. Nosotros tendemos a uno siempre le cuentan la historia desde la perspectiva europea, ¿no? La invasión de Napoleón a España, y tendemos a ignorar en general, y esto tiene que ver con los historiadores colombianos, la influencia del vecino del norte. Y Colombia en general, esa ensoñación de Colombia con Europa, esa aspiración hacia ser un estado de bienestar europeo, todavía sigue y es muy perjudicial para el futuro de Colombia, porque nos pone en las preguntas equivocadas. Europa está estancada, Europa es una fuente de ideología mucho más que de tecnología, y por ende el protagonismo del desarrollo económico no está pasando por Europa, sino por Estados Unidos, y entre más entienda uno a Estados Unidos, más cerquita va a estar de la dinámica que realmente está moviendo la sociedad. Pero ya estoy haciendo un clic de pronto, había un libro de alguien que hace también como prospectivismo, y él fue el que determinó esos ciclos, y ustedes se pusieron a revisar esos ciclos con la historia de Colombia, de pronto. Así es. Así fue. Sí, digamos, George Friedman plantea que la historia de Estados Unidos, uno tiene que entender 2 variables críticas. La primera, la adopción tecnológica de la sociedad americana, que es una sociedad en general
orientada al futuro, que abraza la tecnología y que es transformada por ella. Y segundo, la relación del individuo y el Estado federal americano. Cuando tú te paras desde esas dos dimensiones y analizas cómo ha sido la historia y el transcurrir americano, ahí es donde él interpreta que hay tres grandes ciclos institucionales de más o menos 80 años y 5 revoluciones tecnológicas que han marcado O sea, a Estados Unidos. revisando esa perspectiva, fue que ustedes dijeron esto coincide. Esto coincide, esto explica muy bien la historia colombiana. Colombia también tiene 3 grandes ciclos institucionales. Colombia tiene, digamos, el primer ciclo bastante fallido de la independencia a la regeneración, donde Colombia tenía un estado incipiente, débil, que realmente perdimos el siglo XIX casi que completo, en guerras, en disputas internas. Después vos llegás a la regeneración y se construye un estado mucho más fuerte, centralista, y digamos la base de la Constitución del 86. Y ese ciclo del Estado colombiano, ese bipartidismo que lleva al bipartidismo que marca Colombia, más o menos también va hasta la crisis de la violencia en el 48, que coincide con el final del segundo ciclo americano. Ahí entra en crisis y todas estas eras, parte de lo bonito que tiene es que un cambio de era tiene una crisis implícita, es decir, la nueva era solo puede surgir de una crisis de la última era y que es un proceso de enorme cambio. Y en Colombia, Segunda Guerra Mundial y violencia política en Colombia. Exactamente. Tienen que y empiezan entonces una era, digamos, la era tecnológica en Estados Unidos, de la los globalización, 60, 70, exactamente. 80. ¿Y nosotros en qué era entramos? Nosotros entramos en la tecnocracia. La tecnocracia colombiana tiene su origen en la Alianza para el Progreso. Tiene una primera fase cepalina, pero digamos ahí viene Lleras Camargo. Después de la dictadura Sí, después viene exactamente el Frente Nacional. De Rojas Pinilla, Lleras, empieza la tecnocracia. Y empieza a originarse la tecnocracia. La tecnocracia comienza a dominar el poder en Colombia. Y a nosotros nos ha gobernado una tecnocracia que nosotros la llamamos la tecnocracia de la paz los últimos 60 años, como con dos acentos. Uno primero cepalino, que era, digamos, cuando había mucho más control de cambios, una economía mucho más cerrada, y después una era tecnocrática en un mundo más globalizado con la apertura de las reformas de los 90, que es la que nos trae a hoy. Estamos en crisis. Estamos en crisis. Estamos en crisis en Estados Unidos y en Colombia. En Estados Unidos, más o menos desde el 2016, están en un gran desbarajuste institucional. El ascenso de Trump tiene que ver con eso. Los últimos 10 años básicamente han estado en un gran... o sea que nosotros no hemos entrado a la crisis. Nosotros sí, yo creo que digamos en el Petro fue eso. Petro fue el inicio de esa crisis, y de esa crisis saldrá algo nuevo. La tesis del libro es que en los próximos 10 años vamos a ver cambios mucho más profundos, rápidos, de los que vimos en los últimos 80 años. Bueno, ahorita mencionabas esta tesis de que hay el modelo de las APPs ha funcionado, ¿cierto? Que hay 5 temas que han funcionado muy bien en Colombia desde el gobierno Gaviria. A mí me gusta mucho esa tesis porque es que el Estado, o sea, ¿cuál es la función del Estado? El Estado no puede hacer ni todo bien. Acuérdense que el Estado no genera recursos, los ingresos vienen del sector privado. El Estado no solamente tiene que hacer un arbitraje, sino hacer, mejor dicho, donde sea un buen intermediador. Y efectivamente, la incursión de capital privado en temas de infraestructura, con las autopistas de la montaña, de las 4G, ha sido importantísimo. El sistema de salud, que digamos ha entrado en crisis en este gobierno, pero ha sido catalogado como uno de los mejores del mundo, ¿cierto? A la altura de los países nórdicos, con una cobertura casi del 99%, o así estaba en su momento, con el menor gasto de bolsillo de Latinoamérica. Sí. Tú mencionaste otros sí, bueno, digamos, servicios públicos, públicos, especialmente energía, ¿cierto? Con la incursión de capital privado también en temas energéticos que nos tienen funcionando muy bien a nosotros en temas energéticos, e inclusive con la posibilidad de exportar
energía. Y hay unos donde a mí me parece que falta algo, o al menos no lo entiendo del todo. Uno es vivienda. Sí. Tú dices que hay incursión de capital privado en vivienda. Totalmente. A ver, yo creo que Colombia tuvo una industria viviendista en los últimos 20 años que se desarrolló. A raíz de la crisis, pues, se hicieron los fundamentales de esa industria y funcionó muy bien. Colombia hubo años en estos últimos 2 décadas donde alcanzó a estar entre los 15 países que más viviendas nuevas crearon en el mundo, construyeron en el mundo. Y que tenía un tema de el Estado y con algunos subsidios, pero el sector privado realmente pues liderando y construyendo, que va un poco a la esencia de esas alianzas público-privadas. El Estado colombiano ha sido supremamente fracasado, fallido, operando cosas. Cuando el Estado tiene que liderar y operar, el Estado colombiano no, digamos, no produce nada que valga la pena. El Estado colombiano, los avances que ha tenido y las grandes victorias que ha tenido es cuando opera como regulador, cuando se dedica a realmente ser regulador, a adoptar una regulación inteligente y a facilitar, digamos, una construcción junto con el sector privado en pos de grandes avances sociales. Cuando el Estado colombiano y la tecnocracia ha hecho eso, ha sido exitosa. Cuando en cambio ha intentado un Estado más injerencista, operador, ha fracasado. Es que yo siento que de pronto algo donde el Estado podría ser un buen operador sería el tema de vivienda o un buen árbitro, como sucedió en esa época que tú mencionas de la tecnocracia. Aquí varios barrios de Medellín se construyeron cuando existía el Instituto de Crédito Territorial, años 60, 70, el BCH, y yo creo que eso ha mermado. No hay una oferta donde no hay negocio, que es donde entran los privados, de vivienda de interés social suficiente. Y yo creo que ahí de pronto me parece que esa sí es una función que el Estado debería recuperar y del que no se ha hecho cargo, y yo creo que podría resolver inclusive muchos problemas sociales de nuestro país. Yo creo que el Estado en general pueda que sea un buen dueño del problema en algunos países del mundo, en China. El Estado colombiano, soy muy escéptico, el Estado colombiano es absolutamente fracasado cuando intenta operar cualquier cosa. Nosotros, yo sí creo que en la vivienda hay mucho por hacer. Colombia, y estamos en Medellín, en sus grandes centros urbanos hoy tiene una enorme crisis de asequibilidad de vivienda. Nosotros planteamos que la reforma que se debía hacer es una reforma que realmente grave la tierra, que le ponga impuestos a la tierra y que Colombia en general en su sistema de tributación deje de cargar tanto a las compañías. Tenemos una de las tasas impositivas más altas del mundo para las compañías y que en cambio tribute mucho más la tierra y el predial. Eso es absolutamente vital y creo que haría mucho más esa regulación inteligente por solucionar problemas de vivienda que el Estado como operador. Sí, eso me parece importante, esa mención también en el libro como una especie de solución sobre el tema del catastro inteligente y de cómo otros países, inclusive grabando mejor el predial, pueden bajar muchísimo los impuestos de la renta y permitir que las empresas crezcan más. Y eso al final nos genera una prosperidad con más sostenibilidad y que no tengamos que estar todo el día solucionando brechas, que eso yo creo que perpetúa, digamos, algunas situaciones. Te lo digo, a mí que me ha tocado conocer muchas compañías colombianas. Las compañías colombianas tienen un exceso de tierras, por ejemplo. Los patrimonios en Colombia, por lo general, tienen muchos recursos invertidos en tierra. Porque es un buen negocio. Porque es un buen negocio. Y con un catastro puede dejar de ser un buen negocio y hace que sea mejor ponerlas a circular. Sea mejor ponerlas a circular, a trabajarlas, a desarrollarlas, a construir vivienda. Entonces, yo sí creo que Colombia en general debe intentar en la próxima década bajar sustancialmente, porque hoy en día los candidatos presidenciales, por ejemplo, hablan de bajar impuestos y hablan de 1 o 2 puntos a las compañías. Eso no mueve nada la aguja. Nada va a pasar. Yo creo que hay que pensar ambiciosamente, es decir, cómo podemos de aquí a 5 años tener un impuesto de renta agrocorporativo que sea de 20 puntos. No le escuchaba a nadie cómo se llega allá, y para llegar allá vamos a tener que gravar la tierra. Hoy en día se ha intentado gravar mucho más a las personas, el IVA, la renta personal, y no suficiente sobre la tierra. Yo creo que un aporte mío al libro fue, oiga, una variable crítica que hay que empezar
considerar en Colombia es cómo grabar mucho más la tierra. Estoy completamente de acuerdo. Y yo lo quiero unir con el quinto punto. Tú mencionaste que había habido, digamos, temas exitosos. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, han tenido un impacto positivo en la cultura, pero yo no sé si ese sí debería ser el fin que, que debería buscar esa alianza y tiene que ver con la previsión social. La estrategia emergente habla de enfoque y de renuncias, y yo siento que la previsión social se está volviendo un hacer de todo por esa misma ineficiencia del Estado. Hay menciones en el libro donde ustedes hablan de lo peligroso que es crear burocracia, generar un Estado grande, que inclusive eso se empieza a volver como una especie de castas. Total. Y yo siento que ya no solamente lo estamos haciendo en el Estado, sino también en esas organizaciones de previsión social, que están creciendo, se están inflando, hacen de todo con recursos de la nómina, volviéndose una especie de castas de burócratas técnicos especializados en resolver los problemas sociales, problemas que inclusive que le convienen a su subsistencia ¿Cuáles son los incentivos? permanente. Esa es la pregunta. Porque siempre va a haber un problema social que resolver. ¿Qué tal si, por ejemplo, nos enfocamos, y ese tema de la previsión social, donde yo noto que tal vez no ha funcionado del todo bien y que es algo que tenemos que poner en la conversación pública, y que tal vez eso se asocia, por ejemplo, a la vivienda, y que esos temas de previsión social puedan resolver un problema tan importante como es el de la vivienda? Y es que por eso nosotros, en la ciudad latinoamericana, no tenemos suburbios, sino que tenemos viviendas que no tienen las suficientes condiciones, es decir, o sea, por eso tenemos barrios subnormales, Sí. porque no estamos ofreciendo suficiente vivienda. Entonces, yo te quería dejar como ese comentario, porque me pareció que el tema de vivienda no lo veía claro, y el de previsión social tenía este desencuentro que me parece que se podían unir. Yo creo que en todas las APPs hay muchísimas cosas por hacer. Y un poco lo que nosotros le criticamos a la tecnocracia en el libro es que cuando usted está defendiéndose en estrategia ya perdió. Si su estrategia es defender esas 5 APPs, ya usted perdió. Y por eso es que Petro las ha atacado y se ha dedicado a eso y ha logrado en algunas cosas amenazarlas críticamente. Como el tema de pensiones y salud. Pensiones nos faltaba. Pensiones. Entonces, lo que habría que hacer en una estrategia ganadora de Colombia es cuál es el siguiente nivel de esas 5 APPs. No devolverlas, intentar blindarlas, pero definitivamente no vivimos en el mejor de los mundos posibles en todas ellas, sino cuál es el siguiente nivel, cómo las vamos a reformar, cómo las vamos a llevar allá. En salud hay una cantidad de cosas por hacer, en todas ellas, en vivienda, o sea, en pensiones. O sea, hoy en día esa fue la reforma que más fácil pasó porque la APP anterior tenía serios déficits. La gente no se estaba pudiendo pensionar. Entonces, que yo siempre hago esa mención, qué pena que te interpele ahí, es que hicimos toda una reforma pensional para devolvernos al Instituto de los Seguros Sociales sin resolver los dos problemas grandes que teníamos, ¿cierto? La edad de pensiones, ¿cierto? Y las pensiones altas. Yo creo que si se resolvieran esos dos temas, podríamos haber tenido un sistema 2.0 mejorado. Y además, un tema muy importante para terminar de conectar eso, que nunca se dice, porque la tecnocracia sí habla de las pensiones altas, pero no de dónde provienen las pensiones altas. La mayoría de los pensionados y las pensiones altas son empleados del Estado. ¿Sí? Entonces, a veces dicen, no, el problema regímenes especiales. Sí, exacto. El problema es la salud y las pensiones. Y la verdad, la burocracia estatal, eso no mueve la aguja en el gasto público y suenan así muy inteligentes. No, resulta que las pensiones, usted está viendo el problema del pasado del gasto burocrático. Es decir, si usted no reduce el Estado y el gasto burocrático hoy, en el futuro el problema de pensiones va a ser aún mayor, porque las pensiones altas son sobre todo de empleados públicos. Ahí es donde está la casta, ahí es donde hay que entrarle con decisión. Y donde a veces ese discurso medio tecnocrático apacigua frente a lo que hay que hacer. Y no olvidemos mencionar que entonces la solución que propuso este gobierno es estatizar. O sea, venga, aquí hay un problema, devuélvaselo al Estado que nosotros lo resolvemos. Y en 3 años, que digamos se ha sostenido el tema mientras se decide si las reformas avanzan o no avanzan, el problema es 3 veces mayor, como sucede, por ejemplo, en el tema de la salud. El problema es mayor y con un Estado cada vez más infinanciable. La deuda pública en Colombia contra el PIB
ya está por los órdenes del 65-68%. Entonces es medio insostenible. La única ventaja con la que contamos quienes creemos que Colombia necesita un Estado más pequeño pero más efectivo es que nuestros rivales se van a dar contra la gravedad. Básicamente ya están en un punto donde no tienen cómo crecer el Estado, no lo tienen cómo financiar. Empezando inclusive por la cantidad de contratistas. Entiendo que hay casi 1 millón de contratistas que nos cuestan 51 billones de pesos al año. Cantidad de nóminas paralelas. Oiga, aquí voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Porque entonces hemos hablado de capitales, de determinantes que son incontrolables, de decisiones duras, hard choices, como le llaman ustedes, que implican renuncias. Y la necesidad de articular entonces al Estado fomentando que el capital privado participe en muchas de las cosas que hay que hacer. Y ustedes hablan de un punto que es inevitable. Y es la reorganización del país. Y proponen que nos pensemos un poquito en regiones, porque ustedes dicen, bueno, los estados que funcionan, haciendo esos análisis técnicos que ustedes hacen, son o los que son muy grandes y tienen una masa crítica suficiente para que su economía interna funcione, es decir, Brasil, Estados Unidos, China, o los estados pequeños, ¿cierto? Que puedan determinar muy bien cuáles son esas ventajas competitivas y proponen una división que me parece muy interesante. Una división de Colombia en 9 regiones, pero no sería eso caer en la misma trampa. Venga, reformemos la ley, reformemos la Constitución, reformemos la forma en cómo estamos organizados y resolvemos esto. No estamos cayendo de pronto en la misma trampa, aunque a mí me gusta. Se me parece mucho. Yo hice un posgrado en Derecho Constitucional y al final yo decía, esto es buenísimo, soñar uno cómo cambia el país desde el papel. Yo decía, esta gente de pronto no está cayendo en la misma trampa que cae uno queriendo reformar las cosas así de simple. Yo te diría que 2 cosas. Lo primero es que nosotros planteamos que inclusive más que una reforma constitucional, lo que tenemos es que entenderlo los colombianos. Y nosotros hacemos un esfuerzo en general en el libro por enfatizar que la estrategia de un país no es la estrategia de su Estado, es la estrategia del país. Es decir, Colombia es un país de regiones, esa es una realidad. Colombia, cuando vos lo comparás con otros países del mundo, es un país con muchas más ciudades de más de 200.000 habitantes. Colombia, cuando lo ves por la cantidad de ciudades de 200.000 habitantes, estaría en el top 15 del mundo de países con más ciudades de 200.000 habitantes. Tiene algo así como 25. Entonces, eso es una realidad. O sea, la realidad es que Colombia no se puede entender en la séptima, en Bogotá. Usted, para entender Colombia, tiene que realmente entender las regiones de Colombia. Es muy importante que lo entendamos todos, los empresarios. Nosotros no sabes lo importante que es muchas veces en Colombia, en estrategia empresarial, regionalizar tu estrategia y realmente entender que la costa necesita una estrategia completamente distinta. Que somos algo así como 9 países. Sí, es mejor pensar que somos tan distintos como 9 países dentro de Colombia, una sola Colombia, pero 9 países distintos, y organizarse para eso es muchas veces más efectivo y conversa mejor con la realidad que la idea de una república unitaria, pues, donde se define y Bogotá es lo que importa. Entonces, por un lado es eso. Por el otro, yo te diría que una idea como esa no va a venir del interior del Estado, de la tecnocracia. Alguien tenía que proponerla. Entonces, nosotros movemos la bandera en esa dirección. Y por último, te diría que el ejercicio que referencié al principio, la estrategia emergente de Antioquia, pues yo creo que más que reformas constitucionales necesitamos cierto nivel de conciencia a nivel de esas regiones, cierta estrategización a nivel de esas regiones, de cómo, y un poco lo que nosotros planteamos en el mundo, nosotros tenemos que la gran transformación que necesitamos es pasar de 32 departamentos enfocados en enchufarse en Bogotá a 9 regiones conectadas al mundo. ¿Cómo vamos a conectar esas regiones al mundo? ¿Cuál es la conversación de esas regiones? Eso es lo más importante. Ahora, claro que yo creo que hay cosas por hacer a nivel fiscal y a nivel de presupuestal en esas direcciones. Sí creo que hay que hacer algunas cosas, pero inclusive si no pasara nada constitucionalmente y no cambiáramos la norma, con que nos empecemos a entender desde esas regiones y cómo se conecta al mundo, habremos hecho un aporte suficiente. Me parece muy bien, porque es como un llamado a que esto suceda, no importa el cómo, si son 9, si son 8,
pero tenemos que pensarnos a nivel regional. Yo creo que eso simplificaría todos estos temas de estas conversaciones que hay de descentralización. A mí se me ocurre algo, inclusive yo creo que cualquier candidatura ahora presidencial que vaya cogiendo fuerza puede organizar esto desde el punto de vista del presupuesto. Vamos a distribuir el presupuesto 9 y vamos a crear 9 bloques donde se van a distribuir las necesidades más importantes de estas 9 regiones y está resuelto el tema. Vos sabes que en general en las compañías, cuando uno construye una estrategia distinta, una estrategia emergente, muchas veces la gente se imagina que termina en una gran reestructurada y en una gran refundación de la compañía, y no es cierto. Es mucho más importante muchas veces medir distinto, construir unidades virtuales, construir PIGs distintos. Eso es mucho más importante a la hora de engendrar verdadera transformación que cambiar. Conversaciones que no se dan entre áreas que no conversan y no hay, sin modificar estatutos. Exactamente. Y el Estado debe estar lleno de esos. Vos podés darle vida a estas regiones sin tocar la ley, estoy seguro. Ese es un punto importante y por eso lo quería mencionar, porque creo que es importante que eso esté en la conversación y simplifica la conversación de la descentralización, porque regiones amplias de planificación, regiones especiales de provincias, hay de todo. Hay demasiadas cosas y tenemos que tener esto claro. Totalmente. Otra pregunta que me dejó preocupado y es que el 90% de los municipios, me parece una cifra escandalosa, el empleador más grande puede ser el Estado, ¿cierto? Pueden ser municipios que no tienen ninguna vocación, no le generan ningún horizonte de oportunidades distintos a la gente que los habita. ¿Cómo resolvemos ese tema? Me parece que dejan el interrogante muy grande y me parece que es algo sobre lo que hay que conversar. Totalmente. Yo creo que esa lógica de repartazgo colombiana que nos ha liderado y que tiene que ver con ese centralismo que anotábamos, porque de ahí es que proviene la lógica de repartazgo, produce esa ruta a la servidumbre donde en muchos municipios de Colombia la única movilidad social que tiene la gente es el contratista o el Estado. Esa es buena parte de los problemas. Nosotros proponemos que la nueva era va a ser muy interesante precisamente para entrarle a ese problema. Y la nueva era, nosotros planteamos que nosotros estamos pasando de la era tecnocrática a la era del Estado tecnoplataformico, donde realmente con AI, blockchain y smart contracts vamos a poder tener un Estado mucho más descentralizado, pero con mayor control y accountability hacia el ciudadano. Y esa nueva era va a ser muy importante para poder tratar ese problema. Ese problema, bajo la lógica actual, es difícil de solucionar. Necesitamos una nueva lógica, una nueva forma de pensar. Y lo bueno es que la nueva era en ciernes pues trae muchas promesas para poder realmente llegar a tener mucho mayor control. Yo, por ejemplo, me sueño un Estado descentralizado, un Estado donde haya recompensas por veeduría ciudadana. Hay cosas emergentes que ya están sucediendo, ¿no? El Metro de Bogotá, por ejemplo, ha sido supremamente, tiene drones de ciudadanos que monitorean cómo va la construcción permanentemente, el avance. Todo eso hay que escalarlo y muestra que hay una voluntad ciudadana por ejercer mayor control sobre su Estado y que si se desarrollan en la nueva era las herramientas para que se pueda hacer descentralizadamente, eso va a suceder. Yo pensaba de alguna manera, por ejemplo, en Antioquia. Yo me acuerdo que yo escribí una columna sobre ese tema, porque es esa preocupación latente que ustedes evidencian. Decía, ¿cómo le devolvemos nosotros el horizonte de oportunidades a, digamos, 100 municipios de Antioquia que no tienen ningún horizonte de oportunidades? Yo pensaba entonces en las 100 empresas industriales, como casi que una empresa adoptara un municipio y se crearan clústeres y se generaran municipios que se pudieran clusterizar alrededor de una industria. Pero es una pregunta que queda pendiente y que tenemos que resolver en esta era. Totalmente, es una de las grandes preguntas de Colombia. Yo diría que hay que afrontarla con realismo. Nosotros planteamos en el libro que lo más importante que necesitamos tener conciencia en esta nueva era es que hay que mantener esas 20, 25 zonas metropolitanas de más de 200.000 habitantes de Colombia vibrantes, conectadas al mundo, que si hay migración interna, eso es bueno en últimas,
permite a la gente conectarse más fácil al mundo, ser más productiva. Entonces, yo diría que hay que afrontarla con mucho realismo. La mayoría de esos municipios no tienen ninguna capacidad organizacional en sus entes gubernamentales o estatales. No existe. Es paupérrimo. Y ahí es donde necesitamos una lógica nueva. Bueno, yo en el libro vi, ya para terminar con el tema de la estrategia emergente, vi una posición muy clara y muy fuerte, que inclusive la gente podría decir que es ideológica o que tiene contenido ideológico, pero me pareció que están tomando posiciones como debe ser, sin tenerle miedo a las conversaciones difíciles, pero siento que hay una concesión. Y discúlpame la interpretación lectora, hay una concesión desde el punto de vista de los subsidios. Yo inclusive esperé a ver si se desarrollaba o se cerraba más adelante, pero era bueno, concedamos que los subsidios son necesarios. ¿Por qué no tenemos, Sebastián, esa discusión? Porque yo creo que ustedes hablan, hay ejemplos donde se ha demostrado que los subsidios o digamos los aportes monetarios han sido exitosos. Yo creo que no llevan a la verdaderamente a la movilidad social. Yo creo que tenemos que dar esa discusión de manera abierta y no sé si esta concesión fue una interpretación mía o si quedó de pronto en el libro, porque yo creo que los subsidios monetarios permanentes no hacen otra cosa que crear una dependencia del Estado y que le sirven inclusive como narrativa a un Estado como el actual, para que 1.600.000 personas dependan de él, de cómo votamos, qué hacemos, porque si no nos vamos a quedar sin trabajo, y es un trabajo que no es suficiente, que no les permite tener prosperidad, que no les permite tener independencia. Yo creo que por eso es por lo que deberíamos propugnar. Sí, yo te diría que nosotros no somos amigos de los subsidios en general, pero con el realismo que hay que afrontar la situación, pensar que uno los va a eliminar de tajo, suena a ensoñación, y en cambio creo que yo estoy mucho más preocupado por el empleo estatal que por el subsidio estatal. Me refiero a lo siguiente. Para mí es mucho más grave lo que estamos viendo en la actual presidencia, de una expansión de esa nómina estatal, esa burocracia que no logra mucho, que es una pésima forma de redistribuir, que es una pésima forma de realmente cerrar brechas sociales en Colombia, a tener unos subsidios, digamos, mucho más inteligentes a la demanda, que empoderen Pero es que ciudadanos. terminan siendo permanentes, ese es el problema. O sea, cuando empezó el gobierno de Uribe, que vamos a generar aquí prosperidad, inversión extranjera, cohesión social, vamos a generar unos subsidios de choque, mientras tanto, y se volvieron permanentes. El tema de familias en acción, y cada gobierno los crece. Después, con el proceso de paz, se crearon 10 entidades nuevas para implementar el acuerdo de paz, que las dejó Duque, y este gobierno ha crecido casi en 1 millón de puestos el Estado. Yo te diría que estoy de acuerdo. Veo muy difícil que hacia adelante, digamos, no vaya a haber eso. Creo que la pregunta más productiva es, digamos, cómo se pueden llevar a cabo de manera que digamos, empoderen más y creen menos dependencia, pero sobre todo verdaderamente sirvan para cerrar esas brechas. Y yo creo que de nuevo ahí el Estado tecnoplataformico tiene muchas cosas para decir. Creo que además, la verdad, cuando uno ve hacia dónde vamos, la pregunta, por ejemplo, de si la inteligencia artificial va a destruir o no empleos, eso está por verse. Eso, yo todos los días me levanto pensando una cosa y después cambio de parecer frente a ese tema, pero estamos en la mitad de un cambio enorme en esa dimensión, y que en Estados Unidos y en general en el mundo cada vez se habla más de una renta ciudadana básica, de unos subsidios, pero lo importante es que Colombia los adopte a la demanda. Eso de financiar burócratas hace muy poquito, y en cambio pesa mucho en el presupuesto. De acuerdo. Y al final ese presupuesto lo pagan otros, ¿cierto? Totalmente. Bueno, Sebastián, nosotros terminamos aquí esta conversación siempre con unas preguntas un poquito más personales, y yo tenía una curiosidad. Escribiste este libro con tu padre. Más allá de lo intelectual, ¿cierto? Que, donde comparten visiones, ¿cómo fue esa experiencia personal? Hombre, te diría que escribir un libro
siempre es una experiencia. Este era el primer libro que yo escribía, el segundo libro que escribía Alejandro. Y uno es escribir fuerza a pensar. Uno solo se da cuenta cómo está realmente pensando y cómo piensa sobre algo cuando se fuerza a escribir. Entonces, forzarnos a escribir mutuamente nos aclaró mucho las ideas. Interesantemente, yo creo que el libro es menos ideológico de lo que yo pensaba que iba a ser. Eh, y de hecho, ha habido gente de centro izquierda que lo ha abrazado. Eh, Te diría que en cambio unos sectores que yo pensaba que iban a abrazar el libro han estado más silenciosos. Entonces es bastante sorprendente, por un lado, digamos, la reacción. Y te diría que escribirlo con mi padre fue una experiencia muy bonita porque fue años de conversación sintetizados en cómo realmente pensamos sobre Colombia. Yo creo en una teoría que se llama la teoría del juicio práctico. Yo entiendo que hay cierta propensión a las ideologías, pero yo creo que cada problema tiene una forma de resolverse particular. Y te pongo un ejemplo, el tema del catastro multipropósito. Para otros puede ser considerado, no, es que esto es un tema de izquierda que toca la tierra. Yo creo que a cada problema un tipo de solución. Eso sí, ¿Vos sabes el que sentido común no creo que tampoco tiene ideología. Es un libro lleno de sentido común. vos sabes que don Hernán Echavarría era un gran amigo de Grabar la Tierra, pues. Es decir, la idea de que esa es una idea de izquierda, yo creo que hay que reevaluarla totalmente. Es acerca de poner el capital en zonas donde hay mayor dinamismo. eh, y eso es lo que tenemos Es que que eso nos buscar. da para una conversación entera. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? ¿Cierto? Porque yo creo que tampoco izquierda es todo este mal gobierno que va a preceder a la izquierda por siempre, el gobierno de Gustavo Petro. Y ni derecha tampoco es, y tampoco la izquierda es la dueña de los problemas sociales. ¿Cierto? Yo Totalmente. creo que cada cosa tiene unos límites muy importantes. Bueno, y entonces ya no escribiendo, sino leyendo. ¿Qué libro te ha marcado a vos tu manera de pensar? Yo te diría que a mí me marcó mucho Nassim Taleb, Peter Thiel, Me citaré con el cine negro. con Antifrágil y El Cisne Negro. Digamos, he leído bastante a Taleb. Eh, Te diría que obviamente en estrategia, pues, muchísimos, Porter, eh, en muchas dimensiones, ¿no? También el llevar la estrategia al tema regional, pues es una herencia grande de Porter, sobre, parados en hombros de gigantes, como decíamos nosotros. A mí hay un libro que me encanta que se llama Knowledge and Power, que habla mucho de el capitalismo como un sistema que requiere, él habla de instituciones que cambien poco para que la señal del valor en el capitalismo fluya mejor. Eso me marcó profundamente en mi entendimiento sobre el sistema económico. Te diría que ese es muy relevante porque hoy en día la mayoría de los economistas son demand siders y este es un supply side economist eh, que conversa mucho mejor con el mundo empresarial y con el desafío de descubrir valor y construir valor en el mercado. Entonces ese me marcó muchísimo y que tiene que ver con el reciente Nobel, ¿no? En general te diría que también mucho esa escuela económica sobre cómo realmente se da el crecimiento económico. La mayor parte del crecimiento económico tiene que ver con innovación tecnológica, que siempre es sorprendente. ¿Pero de cuál novela hablas? Del actual Nobel de Economía, el que nombraron él es de la escuela básicamente desde Solow, pues, que se ha dedicado a entender el crecimiento económico que está realmente detrás de él, cómo no es explicado por la simple eficiencia o productividad, sino que siempre es acerca de nuevas Porque tecnologías pensé que te referías más a sorprendentes. Robinson y a Acemoglu, que No, también hacen algo parecido a ustedes, ¿cierto? Como que mirar la economía desde un punto de vista de cómo trasladar ese tema como de la empresa y del sector privado al Estado. a mí Robinson y Acemoglu me gustan, lo mencionamos en el libro, en el sentido que ponen el énfasis de la pregunta económica en la transición, y nosotros lo llamamos, ¿no? de la microeconomía a la macroeconomía,
en instituciones que yo creo que la economía moderna tiende a obviar y pone mucho énfasis en unas discusiones muy macro, muy alejadas de la realidad. A mí eso me gusta de Robinson y el foco en Colombia. Pues Robinson es fascinante porque tiene papers sobre Colombia. Ahora, ya cuando lo llevo a algunas ¿Cuáles? veces... Porque yo me he leído por qué fracasan los países, pero tiene unos papers, se pueden Robinson consultar. es el Nobel más Que cercano lo a mencionan Colombia. en por qué fracasan los países, pero hay papers No, no, dedicados hay a Colombia. papers. La miseria en Colombia es uno de Robinson. Eh, Robinson además fue profesor de la Escuela de Gobierno de los Andes muchos años. Eh, Ahora, a mí Robinson ya en su discusión sobre Colombia a veces me parece un poco ingenuo a ratos sobre cuáles realmente eran las instituciones y dónde han avanzado y dónde no. Pero sí, Robinson me gusta, lo he leído, me marcó mucho un paper de Robinson alguna vez sobre cómo Colombia era distinta al resto de países latinoamericanos, pero en el fondo era igual. Eh, y creo que entender eso es muy importante si uno quiere entender Colombia. Colombia en unas dimensiones parece un país juicioso, muy bien manejado, y sin embargo no ha dado el salto. ¿Por qué? Esa es como la gran paradoja. Y Robinson me la iluminó. ¿Y me dejaste con la curiosidad o me toca leerme el paper? No, Robinson plantea que básicamente, a diferencia de otros países, los economistas siempre hablan de equilibrio y dice que en otros países latinoamericanos el equilibrio ha sido un equilibrio populista y en Colombia el equilibrio es un equilibrio clientelista, pero que ¿Qué detrás, hace el mismo digamos, daño? hace el mismo daño. Sebastián, vos sos un tipo joven. ¿Cuántos años tenés vos? 31. Bueno, muchos jóvenes que crecieron en esos años de mayor estabilidad del país, como vos, terminaron votando por regresar a eso que ya habíamos superado. ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, ¿qué explica esa desconexión entre la realidad, entre las realidades que vivimos y las decisiones políticas de tu generación? No te estoy metiendo la culpa por lo que hizo tu generación. No, yo te diría que hay un tema muy fundamental y es que perdimos una década. La última década de Colombia no fue una década particularmente destacada. Yo creo que mucho del problema tuvo que ver con la pandemia. En general, la mayoría de países del mundo Perdieron una década. cambiaron de gobierno y castigaron al gobierno incumbente en pandemia. Es decir, yo creo que el gobierno de Petro y el ascenso de Petro al poder solo se puede entender desde esos accidentes históricos. Yo no soy tan fatalista sobre que Colombia estemos, digamos, ante una nueva generación que nos va a condenar pues a la izquierda. Yo creo que había insatisfacción, con razón, de un crecimiento que se estancó. Y cuando eso sucede, digamos, la gente busca culpables, el chivo expiatorio es en ese momento el incumbente. El gobierno actual. Y eso fue parte de lo que pasó. Yo creo que en general creo que la generación sí ha sido una generación ansiosa, sí es una generación que por un lado tiene muchos recursos, pero por un lado le cuesta tomar mucho acción y queda medio capturada por el smartphone y el smartphone es muy peligroso. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta conversación. A veces es muy bueno recordar que Colombia no solamente es un conjunto de problemas, sino una colección de oportunidades. Te agradezco mucho por Colombia ganadora. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Gracias.